responde. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre el coronavirus y nos acompaña el doctor Cristian Pallares, epidemiólogo de acá del Centro Médico Maneco. Hola, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor, previamente hemos recibido algunas preguntas de nuestros seguidores. Digamos que la más común ha sido ¿cómo se trata el coronavirus? Pero digamos que el coronavirus es una infección viral. Las infecciones virales no tienen tratamientos específicos, lo que se hace es tratar los síntomas, entonces uno trata la sintomatología del paciente, los síntomas, no hay tratamientos específicos. Este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en este momento se está haciendo algunos ensayos clínicos con terapias de antirretrovirales que se han usado para VIH y antimaláricos que se han usado para malaria y se están haciendo algunos esquemas para los pacientes más críticamente enfermos, pero en general los pacientes que no están críticamente enfermos se maneja de una forma sintomática, se manejan los síntomas, quiere decir que no hay antibióticos para esto, como cuando la infección es por una bacteria ni nada por el estilo. Bueno, hay una pregunta que también nos llegó mucho, la hace Natalia desde Instagram y ¿es verdad que hay que proteger a los animales? Hay muchas personas que están preocupadas por sus mascotas en estos momentos. Digamos que hasta el momento no hay una evidencia muy sólida que muestre que las mascotas potencialmente puedan ser reservorios y puedan contagiar a la gente. Lo que sí se sugiere es que si tú eres un caso sospechoso o confirmado por coronavirus, deberías tratar de no tener contacto con las mascotas, pero es desde tu parte, no desde la parte de las mascotas, para que no vayamos a abandonar o a encerrar o a aislar a las mascotas, porque no es esa la vía, hasta el momento de lo que se ha investigado al respecto. Claudia Murillas nos pregunta, tengo tos hace 10 días, sin fiebre, pero sí dolor en el pecho, ¿debo preocuparme? Digamos que hasta este momento, y recuerden, en una situación de pandemia las cosas cambian muy rápidamente, hasta este momento, si tú no eres un contacto epidemiológico con alguien que haya estado 14 días por fuera del país o tú no has estado 14 días por fuera del país, los síntomas serían unos síntomas de un resfriado común. El tema es que a medida que aumentan los casos, la transmisión entre personas en el mismo país, pues se va a ser un fenómeno generalizado y esa definición podría cambiar. Hasta este momento, si no hay un nexo epidemiológico, es decir, si tú no has estado en contacto estrecho con una persona que haya viajado en los últimos 14 días por fuera del país o tú no has viajado en los últimos 14 días por fuera del país, no tendrías nexo epidemiológico y no cumplirías con los criterios que hasta el momento tenemos de la definición de casos sospechosos establecida por el Ministerio de Salud. Meli Arbeláez nos pregunta, si vengo de Chile, Argentina, Brasil y Panamá, ¿debo aislarme? Digamos que la recomendación que nosotros hemos hecho es que si bien en algunos países ya se demostró la circulación del virus entre personas, existen muchos otros, hay más de 148 países implicados en este momento con casos positivos, donde aunque no se haya demostrado en todos la circulación, la recomendación es el aislamiento social. Creo que lo más importante en este momento que podemos hacer por el bien de todos es el aislamiento social, no frecuentar sitios públicos, no frecuentar áreas de aglomeración de personas, áreas de riesgo, discotecas, gimnasios, cultos, la iglesia, y el aislamiento social es sin lugar a dudas la mejor estrategia. Está demostrado en los otros países donde están viviendo la misma alerta sanitaria que nosotros, que es la medida principal para poder frenar la transmisión del virus. Recordemos que el problema no es que el virus tenga una letalidad enorme, el problema es que si tú te vuelves una persona que tenga la infección, pues puedes contagiar muchas otras personas más y va a llegar algún momento en que esa infección llega donde un paciente adulto mayor, a una institución hospitalaria, donde hay pacientes con riesgo y eso va a generar muerte en estos pacientes. Ese es el gran
problema y por eso el llamado de hacer aislamiento social como la medida más importante para combatir esta pandemia. Perfecto, doctor. La doctora Patricia desde Instagram nos pregunta, ¿es cierto que los IECAS y los ARA2 predisponen a mayor riesgo de complicación? Bueno, estos son medicamentos que se usan para patologías del sistema cardiovascular, como hipertensión o como falla cardíaca. La verdad es que no está demostrado que este tipo de medicamentos, incluyendo, y lo menciono, no está en la pregunta, los antiinflamatorios no esteroideos, estén relacionados de alguna manera con aumentar el riesgo de contagio. Recordemos que el contagio de este virus es por transmisión cruzada persona a persona, por contacto directo o a través de secreciones o a través de gotas cuando uno tose o estornuda. Perfecto. Otra de las preguntas más recurrentes, doctor, es ¿cuánto sobrevive el virus en la ropa, el asfalto y los elementos del hogar? Digamos que es una respuesta compleja. Los virus encapsulados, este virus está encapsulado o envuelto, digamos así, en una pared lipídica de grasita. Estos virus encapsulados pueden sobrevivir en superficies horas o inclusive días. Va a depender mucho de las condiciones del ambiente y de la temperatura, pero digamos que es un rango amplio. Por eso la recomendación más importante no está en cuánto dura el virus, sino qué tanto debes tú limpiar, estar constantemente limpiando las cosas para evitar que si algo ha quedado de la carga viral en las superficies, efectivamente se pueda remover. Entonces es un llamado a hacer limpieza y desinfección de las cosas diariamente, no solamente a nivel hospitalario. Nosotros tenemos esta práctica en la casa, también tú lo puedes hacer, estar limpiando y desinfectando constantemente las cosas. Bueno, doctor, y hay una pregunta personal, de hecho. Hemos estado leyendo mucho acerca de cómo se debe usar la mascarilla, por el lado blanco, por el lado azul. Me gustaría que nos aclararas ese punto. Miren, realmente el lado no importa. El lado no importa porque la mascarilla actúa como una barrera. Entonces, por el lado que la utilices va a estar bien, no importa el lado. Lo otro que también es importante es que cuando te la coloques hay que garantizar, tratar de hacer un sello, o sea que abarque toda la superficie de la cara, de esta manera, y acá hacer un sello. Generalmente uno puede hacer un sellito para tratar de ponértela bien. Al quitártela es muy importante que no te la quites así, es muy importante que te la quites de las tiras y la deseches, porque pues todo puede quedar acá y entonces acá contamina. Pero recuerden, para la calle, para las personas que están en la calle, la mascarilla es para la gente enferma, no es para la gente que no está enferma. Si usted no está enfermo, lo más importante que usted tiene que hacer es el lavado de manos o la fricción de manos con el alcohol glicerinado, no el uso de la mascarilla, porque es que generalmente tú estás tocando cosas todo el tiempo, esas cosas pueden tener el virus y de allí tú te tocas la cara. Entonces cuando te tocas la cara, ese es el momento donde el virus puede entrar por las vías respiratorias. Entonces es importante pues usar muy bien los elementos de protección personal. Bueno, Juliana Garner nos pregunta, ¿qué síntomas nos indican que quien tiene la enfermedad está grave? Digamos que hay tres cosas fundamentales que te dan gravedad. La primera de ellas es la fiebre persistente, o sea, una fiebre que no baje, una fiebre de más de 38,3 que no esté bajando. El siguiente es la dificultad respiratoria, que tú te sientas alcanzado para respirar. Y el siguiente son los cambios o las alteraciones en el estado de conciencia. Si también la persona empieza a tener signos de deshidratación, eso también es uno de los factores más importantes para acudir al servicio de urgencias. Y aquí hay un llamado fundamental para la comunidad. Si usted tiene síntomas de una gripa común, no tiene dificultad respiratoria, no tiene fiebre persistente, ni tiene cambios en el estado de conciencia, no venga por favor a un hospital, no venga, quédese en su casa.
porque si usted viene, está congestionando el sistema de salud y lo que está haciendo es demorando la atención que podemos proporcionarle a otras personas que realmente sí la necesiten. A nadie que no tenga síntomas se le están haciendo pruebas para detectar este nuevo SARS-CoV-2. Es decir, si tú vienes sin síntomas, nadie te va a hacer una prueba de descarte en el sistema de salud. Nadie te la va a hacer. Y si tú tienes síntomas y no estás con estos que mencionamos, que son síntomas de alerta, unos signos claros que te dicen debe acudir, no vengan. No vengan, porque lo que van a hacer es quitarle la oportunidad a una persona que realmente necesite el sistema de salud de venir. Ahora, si usted tiene esos síntomas, quédese en la casa, en aislamiento. Es lo más importante y lo mejor que todos podemos hacer. Bueno, doctor, hay una pregunta también muy recurrente y es acerca del asma, pero en personas jóvenes, que si el virus los puede afectar a ellos también. Pues digamos que los pacientes que tengan, el virus nos puede afectar a todos, ¿no? Porque es una enfermedad infecciosa que se contagia y no tenemos nosotros defensas en este momento porque es algo nuevo. Entonces no hay defensas que nos generen inmunidad, que nos permitan tener esa barrera, ni tampoco hay vacuna. Ahora, si tú tienes alguna alteración de la vía respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y otras que no son de la vía respiratoria, si eres hipertenso, diabético en algunos casos, podrías tener algún tipo de complicación. Ojo, podrías, no quiere decir que vayas a tener complicaciones, eso no es un sello de mortalidad para la gente, podrías hacerlo. Las personas mayores son las que están a más riesgo de tener complicaciones, las personas de más de 60 años, y miren que eso va muy acorde con las medidas que se han tomado, las medidas de orden público, como el toque de queda para personas de más de 60 años, de no visitar a los abuelos o a estas personas adultas mayores para evitar de pronto contagiarlos, porque allí sí hay un riesgo significativamente superior con respecto a la otra población de mortalidad. Bueno, doctor, hay otro mito grande, y es que si a las personas que les da coronavirus y se curan, se vuelven inmunes al virus o pueden volver a repetir. Eso está en discusión, parece que puede haber una reinfección, pero no en todas las personas. Lo que pasa es que aún nos falta tener más información para poder dar específicamente recomendaciones al respecto. Al parecer no es un fenómeno muy frecuente. Perdóname, te interrumpo, que ahí estoy viendo otra pregunta de ¿considera necesario abastecerse de comida? ¿Cuánto tiempo y en qué momento hacerlo? No es necesario abastecernos de comida. O sea, no salgan a comprar como locos comida, porque le están haciendo daño a personas que no pueden comprar grandes cantidades y que van a ir todos los días a un mercado a comprar lo que pueden mercar, porque no todos tenemos la misma capacidad económica. Entonces no entren en pánico, ¿ya? Ahora, si usted va a estar aislado por 14 días, pues haga un mercado moderado para que usted no salga a la casa si está en esa situación de aislamiento. De lo contrario, pues usted va a mercar normalmente. Ahora, no se vaya con toda la familia a mercar. Una sola persona va y hace el mercado. Tratemos de salir lo menos posible, de tener el mayor aislamiento social, porque si logramos cumplir juiciosamente esto, en este periodo de tiempo, después de 2-3 semanas, el virus no va a tener manera de replicarse, porque nadie va a poder contagiar a otra persona y allí se va a acabar, ¿ya? Pero con calma, no hay que entrar en pánico, abastecerse, acabar con todo lo que hay en los supermercados. Pensemos en las otras personas. Es un momento de desarrollar mucha empatía y pensar en las otras personas, en que no todos tenemos las mismas capacidades y no todo el mundo puede ir a mercar. Hay gente que tiene que ir a mercar todos los días, en el diario. Entonces pensemos por favor en eso y tengamos mucha empatía con los demás. Es un momento de mucha empatía entre nosotros. Bueno, doctor, Adriana Ruiz nos pide recomendaciones para las personas que deben movilizarse de un municipio a otro a su trabajo. Digamos que importante es tratar de utilizar lo menos posible el transporte público, pues porque hay una aglomeración allí. En caso tal de que toque hacerlo, la medida fundamental
es el uso del alcohol glicerinado o las soluciones alcohólicas. Es importantísimo estarse todo el tiempo friccionando las manos. Aquí les recuerdo un poco la técnica de la fricción con el alcohol glicerinado. Es palma con palma, palma con dorso, entrelazados los dedos, hacer una especie de candado con los dedos, el pulgar y las yemas de los dedos al final. Si se acabó el alcohol, usted puede comprar alcohol normal y comprar glicerina y tratar de hacer la mezcla. Es un poco complicado. Echarse alcohol en las manos solo no es lo indicado, porque pues el alcohol te va a resecar mucho las manos, pero pues no habiendo más, y si no hay ni alcohol ni glicerina, el agua y el jabón también nos protegen. Entonces es lavarse las manos varias veces. Eso sería muy importante, y tratar de tocar lo menos posible, y nunca, mientras estás viajando en el transporte público, tocarte la cara. Nunca llevarte las manos a la cara sin antes haberte hecho fricción. Pero la recomendación más importante es poder o trabajar desde la casa o tratar de salir lo menos posible. Bueno, doctor, también tenemos muchas preguntas acerca del uso del alcohol sobre las superficies para desinfectarlo. ¿Esto es una buena práctica? Digamos que el alcohol tiene un problema, y es que si la superficie no está limpia, el alcohol va a fijar la mugre. Es un muy buen desinfectante, pero puede fijar la mugre. La recomendación para el ambiente viene a ser más indicada con el desinfectante que mencionamos, hacer estas 16 a 20 cc de líquido en 1 litro de agua, y con eso desinfectar las cosas. Puede ser inclusive mucho mejor que el alcohol, porque el alcohol puede fijar lo que tenga mucha mugre. Ahora, si tú has limpiado bien con un detergente y después vas a utilizar el alcohol, puede ser una buena alternativa. El problema es que el alcohol en superficies porosas, en madera y todo este tema, no funciona muy bien porque se absorbe mucho. También nos preguntan sobre el coronavirus en los pacientes inmunodeprimidos. Digamos que en estos pacientes con alteraciones del sistema inmunológico, son pacientes que en general están con un mayor riesgo, o son pacientes a más riesgo de complicarse con algún tipo de estas patologías. Recuerden que la familia del coronavirus son responsables de muchos de los cuadros virales, de los cuadros gripales que nosotros tenemos. Entonces, efectivamente, esas personas hay que cuidarlas mucho, porque pueden estar a más riesgo de hacer complicaciones, de complicarse. Ángela María Puerta nos pregunta, ¿por qué las personas con hipertensión arterial y diabetes deben aislarse? Digamos que lo que se encontró en las primeras publicaciones que se hicieron de los estudios de cohortes, donde se evalúan varios de estos pacientes que han tenido la infección, es que el mayor riesgo de mortalidad estaba muy asociado a, más que diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa es quizá la razón por la cual esta población a riesgo pues es la que debe estar un poco más alejada, más confinada. También nos preguntan cuáles son las recomendaciones para las personas que deben cuidar en su hogar a una persona con coronavirus. Digamos que si tú tienes un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, esa persona debe estar aislada en la casa. ¿Qué significa que esté aislada en la casa? Debe estar en un cuarto aparte, que no duerma con las otras personas, no deben saludarse, ni deben establecer contacto físico, debería estar en un baño aparte. Lo ideal es que puedas limpiar y desinfectar todos los días de la manera como lo mencionamos, y que la ropa de la persona, todo lo que sea la ropa de cama, las toallas, todo esto, se meta en una bolsa, y la bolsa sea sellada, y quien manipule eso lo esté manipulando con guantes y idealmente con un delantal que pueda limpiar después. Para lavarlo, esta ropa debería lavarse aparte, no tienen que desechar la ropa, pero debería lavarse con una solución que tenga cloro, pues para hacer la desinfección. Los platos que sean para esta persona deben ser de uso exclusivo para ella, y también deben pues lavarse con un buen detergente y desinfectarse. Digamos que es recluirla un poco en la casa y sectorizar la casa para que no se compartan sitios en común en la casa, como el estar de televisión, como la cocina, que la persona esté más bien en su cuarto, en su habitación,
Si es una habitación que tiene ventanas, que se abra la ventana para que el aire entre y salga. Y si esa persona va a salir de la habitación, el enfermo debe salir con una mascarilla quirúrgica. Si por el contrario es quien lo está cuidando, quien va a entrar a la habitación y la persona no tiene una mascarilla, quien entra debe utilizar la mascarilla quirúrgica y pues tratar de que no compartan absolutamente pues nada. Bueno, Vane nos pregunta desde Instagram, ¿cuánto tiempo debemos quedarnos en casa? ¿Qué va a pasar después de que pasemos este periodo de cuarentena? Digamos que cuando pasan esos 14 días, si tú eres un caso sospechoso, quiere decir si tú vienes de algún país del exterior con circulación del coronavirus y eres un caso sospechoso, el periodo de incubación, o sea, donde puedes desarrollar la enfermedad, va a ser de estos 14 días. Si no lo hiciste entre estos 14 días, ya probablemente no lo vas a hacer. O sea que ese sería el momento de salir del confinamiento social o del aislamiento social. Pero por eso es tan importante que todos lo hagamos al mismo tiempo. Que todos estemos en este momento en aislamiento social y tratando de salir lo menos posible, porque si unos lo hacen y otros no, cuando los que terminen el confinamiento salgan a la calle, pues los que no estaban confinados o que están infectados pueden infectar a esas personas. Por eso es importantísimo que de verdad, vuelvo y lo repito, tengamos mucha empatía y hagamos todo este trabajo juntos para poder salir más rápido de esto. Bueno, doctor Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas del COVID de una infección respiratoria común? Digamos que es difícil porque se confunden los cuadros y más en este momento que nosotros estamos en un pico respiratorio de infecciones virales, que acabamos de pasar por un incremento importante de influenza. La tos de la infección por SARS-CoV-2, por el COVID-2019, es un poco más seca, digamos, que en un resfriado común, porque este tiene un poco más de expectoración, o sea, te desgarra un poco más. Aquí la tos es un poco más seca. La fiebre se ha demostrado en algunos de los casos, pero no es un síntoma que sí o sí tenga que estar presente. Entonces va a ser un poco complicado diferenciarlo. Quizá es más fácil diferenciarlo del dengue, donde la fiebre, que también estamos en este momento en Cali en alerta amarilla por dengue, donde la fiebre es un síntoma muy específico y el dolor y la debilidad muscular también son síntomas muy específicos de la fiebre, no síntomas, digamos, de resfriado común y tos y esto. Es más fácil diferenciarlo allí, pero de un resfriado común va a ser un poquito complicado diferenciar los síntomas. Bueno, doctor, aquí tenemos una pregunta acerca del origen del virus, de si es de un laboratorio, si viene del SARS. Miren, es importante tener en cuenta con respecto al SARS, el SARS generó un brote importante en el 2003, es de la misma familia del coronavirus, o sea que son familiares pero no son lo mismo. Que el virus venga o no venga de un laboratorio, yo creo que es importante mirar la historia del mundo, y en la historia del mundo se da uno cuenta que las pandemias son un método de control que hace la naturaleza, son un método de selección natural. Las pandemias como las pandemias que existieron de cólera, la pandemia de la peste negra que acabó con la tercera parte de la población de Europa, son situaciones que ocurren por cambios, que pueden ser cambios en la tierra y que generan control, selección y control natural, porque algunas personas mueren. En una pandemia siempre muere gente que normalmente no debería morir. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que estos virus son producto del laboratorio, porque en realidad la naturaleza tiene herramientas que durante siglos ha utilizado para defenderse del daño que los seres humanos le hacemos, y esta es una de sus defensas: generar una pandemia de un virus que tiene una mortalidad importante, no despreciarla, porque esto no es una gripa común. La letalidad, la mortalidad, o sea, los que se mueren de la infección no son los mismos que se mueren en una gripa, y ahí tenemos que tener nosotros mucha seriedad y mucho respeto de cómo vemos un fenómeno de estos. Puede ser que otras enfermedades maten más gente al año, pero es que el problema no es de numerador, no es el número de personas que mueran, es de las infectadas que están, cuántas se mueren. Ese es el real indicador,
para uno saber qué tan peligroso puede ser esto y la expansión de esto en el mundo. Entonces, digamos que no estoy muy de acuerdo con eso. Y respecto al origen, generalmente muchos de estos virus empiezan como una zoonosis. ¿Qué significa eso? Hay un reservorio en algún animal y el virus salta de ese animal, va de ese animal a los seres humanos por contacto, porque uno se come el animal, o porque uno se contamina la comida de uno con las heces del animal. La zoonosis es como generalmente han ocurrido muchos de los virus pandémicos que han azotado el mundo, y eso pues evidentemente se produce por el influjo de los seres humanos en todos los escenarios en la naturaleza. O sea que es un fenómeno que podemos ver muy frecuentemente, y esta no es la primera vez que el mundo atraviesa por una pandemia. Han existido muchos fenómenos muy similares. Ok, doctor. También nos preguntan sobre los cuidados de los niños y de las mujeres embarazadas. Digamos que hay un punto importante, y es que hasta el momento niños y mujeres embarazadas no son una población con un riesgo significativo. Son los adultos mayores los que tienen un riesgo más importante. Evidentemente el estado de embarazo genera muchos riesgos adicionales, pero la mortalidad en los niños ha sido prácticamente ninguna. Lo que sí se ha encontrado es que son reservorios importantes, no pueden presentar tantos síntomas, pero sí contagian mucho a la gente. Y en mujeres embarazadas la mortalidad tampoco es tan significativa comparándose con pacientes adultos. Por eso digamos que los adultos son el foco de evitar al máximo este contacto. Bueno, doctor, nos siguen preguntando sobre la diferencia de la gripa y el coronavirus. Sí, como les decía, es complicado. Si tú tienes un resfriado común, si tienes tos, mocos, la tos en el coronavirus tiende a ser más seca, sin expectorar, sin desgarrar tanto. Pero miren, lo importante no es eso. Lo importante es cuándo acudir al médico. Si tú tienes gripa y no tienes dificultad respiratoria, no tienes fiebre persistente ni cambios en el estado de conciencia, no vengas a congestionarnos, por favor, quédate en la casa, no vengas, no hay ninguna necesidad de venir, no se te va a descartar el virus, no vas a saber si tienes otra cosa, y lo que vas a hacer es que vas a congestionar un servicio de urgencias que ya de por sí tiene un acceso limitado a la población. Entonces, no se obsesionen con saber si tienen o no tienen el virus, si tienen un cuadro gripal. Obsesiónense con aislarse cuando tengan síntomas, que esa sí es la obsesión que hay que tener, porque tú vas a replicar esta infección. Obsesiónate con que si llegaste de un país del extranjero hace 14 días, debes guardar aislamiento, debe ser un sentido social, debes guardar aislamiento, pero no te obsesiones con venir a un hospital a que te descarten un virus que no te está matando y que te está generando un resfriado común. El 80% de la gente simplemente tiene síntomas muy similares a un resfriado común. Entonces no vengas. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Usted cree necesario la limpieza del celular, el teclado, aparte de las manos? Sí, y no lo creo necesario por la pandemia, lo creo necesario en general. Se nos olvida que a través de las superficies inanimadas son los focos o los vectores más importantes responsables de la gran mayoría de infecciones que hay en el mundo. Entonces, yo sí creo que es un llamado a que de verdad limpiemos y desinfectemos las cosas, pero que lo tengamos como un hábito, no porque sea un momento de pandemia. Es exactamente lo mismo que la higiene respiratoria y la etiqueta de tos. Si usted va a estornudar, no le estornude a la gente en la cara. Eso no es por la pandemia, eso se llama educación. No le estornude a la gente en la cara, cúbrase al toser o estornudar. Doctor, finalizando, ¿cuáles deben ser los cuidados de las personas que no pueden realizar el teletrabajo, que deben permanecer en su sitio de trabajo? Digamos que si tú no puedes hacer teletrabajo, porque es importante tenerlo en cuenta, no todo el mundo puede hacer teletrabajo, por favor lávate varias veces al día las manos y aléjate de la gente que tenga gripa. Y dile a la gente que tenga gripa, por favor, use un tapabocas. Los que tienen gripa no deberían ir al trabajo porque van a ser un foco de infección importante. Ese creo que sería
el mensaje más claro: lávate las manos varias veces al día con agua y jabón. Si tienes opción del alcohol, usa el alcohol tantas veces al día como tú quieras. No te toques la nariz y la cara, y si alguien está con gripa en tu sitio de trabajo, ponle una mascarilla y dile que se vaya para la casa. Perfecto. Bueno, doctor, entonces, un último mensaje para despedirnos de nuestros seguidores. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es hacia la solidaridad y la empatía. Estamos atravesando un momento difícil, no porque el virus vaya a matar a todo el mundo, sino por lo que se deriva del virus, por el problema de orden público, por el problema de orden social que se deriva del virus, porque la gente entra en pánico y acaban con los insumos en los supermercados, que la gente entra en pánico y vienen a congestionar los servicios de urgencias. Tenemos que guardar la calma, cumplir las normas, hacer nuestro aislamiento social y dejar que este virus pase. Pero es muy importante no desinformarnos, no llenarnos. Hay mucha información en las redes sociales falsa, información que genera ansiedad en las personas. Por favor, controlen su ansiedad, no salgan como locos a acabar con los pocos recursos que otras personas puedan necesitar. No vengan a un hospital si tienen un cuadro gripal y no tienen dificultad respiratoria, fiebre persistente o cambios en el estado de conciencia, y sean muy juiciosos con el lavado de manos. Esas serían las recomendaciones más importantes. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros seguidores y nos vemos en una próxima emisión de Doctor